su práctica de laboratorio, su informe de práctica de laboratorio. El día de hoy, como tal, nota física, cada pregunta no les hago, pero normalmente yo lo hago en todas las prácticas de laboratorio. Entonces, toman hoy dos fotografías, uno en estado activo y otro en estado de reposo de cada uno de los ejercicios. Vamos a hacer 2 ejercicios nomás. Y eso mismo también lo hacen con FluidSim. Con FluidSim toman un pantallazo en estado de reposo, un pantallazo en estado activo. Es decir, en su práctica, en la parte de resultados debería tener 4 fotografías, ¿sí? Perdón, 8 fotografías, 4 por cada uno de los montajes que vamos a hacer, ¿vale? Segundo trabajo. Acá vamos a tener una serie de elementos que vamos a utilizar el día de hoy, elementos electroneumáticos, que son algunos complementos de los que ustedes trabajaron el semestre pasado en automatizaciones. ¿Qué van a hacer? Hacen un informe por favor en Word, en aulas virtuales les aparece el link, solamente lo montan una persona y me hacen un trabajito que consiste en, hagan en Word una tablita de 3 columnas donde aparezca nombre del componente, descripción del elemento, la gráfica no, sino el símbolo del elemento. Entonces, a cada dispositivo de los que les voy a mostrar, por favor le toman ahorita fotico, eso lo hacen. Entonces, el semestre pasado, ¿ustedes qué tenían? Tenían una fuente de alimentación neumática que es aire comprimido que tenemos acá disponible. ¿Okay? Eso por el momento lo vamos a utilizar, siempre y cuando, o más bien, tener en cuenta entonces, red primaria, red secundaria y la flexible que tenemos allá, red de trabajo. Validar por favor siempre que la tubería, en la válvula, forme un ángulo de 90 grados para que esté normalmente cerrada. La palanca que estamos viendo ya en la parte de acá, la parte de atrás. O la abrimos, en este caso queda en la misma dirección de la tubería cuando la tenemos normalmente abierta. Acá en la unidad de mantenimiento, entonces válvula de corredera y el manómetro nos está indicando qué presión de trabajo tenemos, que en este caso debería ser más o menos 40 a 60 psi. Válvula de distribución, dispositivos que vamos a utilizar más adelante pero que sí deben de estar dentro de ese trabajo de caracterización. Primero, temporizador neumático, perdón, contador neumático, temporizador neumático, eléctrico, perdón, contador eléctrico y temporizador eléctrico. Estos dos dispositivos son exactamente lo mismo, son un banco de relés. ¿Qué es un relé? El relé es un dispositivo electromecánico que cuando se le induce una diferencia potencial, es decir, un voltaje, él inmediatamente permite que una serie de contactos internos que él tiene, que pueden estar en estado normalmente abierto, se cierren, y los que están en estado normalmente cerrado, se abran. Ejemplo de esa situación, yo podría, por ejemplo, gobernar encendido de 3 luces dentro de este laboratorio utilizando 1, 2, 3 pulsadores. ¿Sí? Con un relé puedo hacer esa tarea induciendo solamente un voltaje acá, porque los contactos en este caso me van a servir como los pulsadores que yo tengo acá. Esa es una de las funciones de los relés. Otra función en este caso es estabilizar la potencia. Entonces cuando yo tengo en un circuito muchos elementos consumidores, coloco un relé de tal manera que se estabilice toda la carga eléctrica y puedo seguir conectando más elementos. Obviamente ese tipo de carga no es infinito. Bueno. Módulo de pulsadores, tengo pulsador, pulsador, interruptor. Es decir, acá tengo retención en la parte superior. En la guía que les envié por email, esas guías realmente reposan en la URL que está en guías y otros documentos en aulas virtuales. Esa guía tuvo una actualización el día de hoy, les coloqué unas URLs con unos videitos en YouTube donde aparecen los montajes en FluidSim, hablándoles acerca de relés, los pulsadores y los montajes que pronto más adelante van a utilizar para que los miren, ¿sí? Y de paso, pues miren cómo es que tienen que hacer sus montajes en FluidSim de paso. Otro módulo de relés, módulo de pulsadores y una fuente de 24 voltios. Diferencia de potencial a 24, diferencia de potencial a 0 voltios. ¿Bueno? Es lo primerito. ¿Qué otro tipo de dispositivos ustedes utilizan acá? Electroválvulas. Acá tenemos electroválvulas 5.2, 5.2 y 3.2. A diferencia de las que ustedes utilizaron el semestre pasado, estas acuden la palabra electro por una razón. En la parte superior tienen un accionamiento eléctrico, que es un solenoide. Los solenoides funcionan exactamente como los relevos. Acá lo que yo tengo es un electroimán, lo mismo que tengo acá. Y el electroimán se compone de un enrollamiento en cobre e internamente un núcleo en material magnético.
La interacción entre los dos campos lo que me genera es movimiento, igual que en los motores, funciona exactamente de la misma manera. Entonces, cuando yo induzco una diferencia potencial, es decir, voltaje acá, pues esto lo que va a hacer es que la válvula conmute. Ustedes eso lo hacían el semestre pasado, era por acción mecánica o neumática, es decir, por ejemplo, pulsando acá. Entonces, este tipo de válvulas ya pueden ser operadas tanto desde la parte eléctrica como desde la parte mecánica. Válvula 5.2 y recibe el nombre de biestable porque tiene dos accionamientos eléctricos. Esta válvula también es 5.2, pero es monoestable porque solamente tiene un accionamiento eléctrico. Bueno, a diferencia de esta. Recordemos que 5.2 quiere decir 5 vías, 2 posiciones. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Números que están en la parte inferior son impares, números que están en la parte superior, pares. ¿Listos? Y 2 posibilidades de conmutación, normalmente cerrado, normalmente abierto. Esta válvula entonces el retorno lo hace por muelle, el avance y el retorno lo hace de manera eléctrica, conmutada. Esta es una válvula 3.2, retorno muelle y accionada pues eléctricamente. ¿Listos? Sensores. Entonces, hace 8 días en la clase yo les dije, habían capacitivos, inductivos, optoelectrónicos, que fueron por lo menos los 3 primeros que vimos. Este sensor es un sensor de tipo, acá en el símbolo, es de naturaleza inductivo, solamente me detecta objetos metálicos. Y este es el que yo les decía a ustedes que era blindado. Este es el enrollamiento que yo les dibujaba en el tablero. ¿Para qué? Para que cuando pase un objeto metálico y está cerca, generalmente el área de sensado es este. A diferencia, por ejemplo, de este sensor, todo esto es área de sensado. ¿Estos? Cuando se genera el campo, se le coloca el blindaje para que su precisión aumente y solamente el área de sensado sea esta, entonces yo tenga mayor precisión en la medida que el objeto metálico se acerca al sensor. Es un sensor de conexión de 3 hilos. Yo les decía que habían de 4 hilos, de 3 hilos y de 2 hilos. Este, por ejemplo, es de 3 hilos. Este que tengo acá, el simbolito acá me dice, es capacitivo, este me detecta madera, metal, no metales, plásticos, líquidos. Y son sensores por proximidad, es decir, no necesitan del contacto físico, pero se puede asimilar su comportamiento como un interruptor. En la medida que detectan el material, lo que hacen es que un contacto se abre o se cierra. En este caso los contactos se van a cerrar para estos sensores. Y este es el optoelectrónico. Ahí están las famosas 2 bolitas que yo les decía a ustedes que se veían. ¿Sí? Uno es el emisor y el otro es el receptor. El emisor en este caso sería el diodo, el receptor el transistor. Estos son los que hay allá en la CDT, estos son los que usted encuentra cada vez que se va a acercar a la puerta del centro de comercio, la puerta de vidrio que se abre solita. El emisor envía un haz de luz y cuando pasa el objeto, inmediatamente el haz de luz lo que hace es desviarse y llegaría exactamente al receptor, que es un transistor. ¿Verdad? Tienen obviamente también un rango, no es muy amplio para el caso de estos sensores, lo que quiere decir que si a una determinada distancia yo paso un objeto, pues eso no alcanza para que el ángulo de reflexión sea total y llegue al receptor. ¿Bueno? Este es otro tipo de sensor. Estos son sensores de naturaleza magnéticos. Estos. Y son de conexión de 2 hilos, a diferencia de estos. Estos son de 2 hilos nomás. Vuelve y juega. Los sensores funcionan como interruptores. Si usted en un interruptor no conecta en medio del interruptor un elemento consumidor, lo que está haciendo es un paso de electrones al infinito conocido como cortocircuito. ¿Vale? ¿Qué es un cortocircuito? Que usted, por ejemplo, me conecte. Gracias. Me conecte este sensor así, por favor, nunca lo vaya a hacer. Si yo llegase a energizar esta fuente ahí, inmediatamente se quema el sensor. ¿Vale? Siempre hay que conectar en medio de un interruptor un elemento consumidor. Elementos consumidores pueden ser bombillos, pilotos, pueden ser las electroválvulas, puede ser un motor. Es el mismo ejercicio que si usted cogiera 2 cables de una fuente y les hiciera esta operación. Eso es un paso de electrones al infinito, cortocircuito. ¿Vale? El objetivo de esto, identificarme elementos magnéticos. Pásenos por favor allí. Por favor, dueño de esta computadora casi no me devuelve nada. Gracias.
Este es otro dispositivo que nosotros vamos a utilizar, que es un PLC, un controlador lógico programable. Dicho PLC tiene contenido adentro, contadores, temporizadores, relés, y me ayuda en este caso a hacer las tareas de automatización, de las cuales allí tengo muchos dispositivos y acá tengo todo integrado en uno solo. Los sensores, para que por favor los tengan en cuenta, pueden tener dos formas de conexión, una que se llama PNP y otra NPN. PNP quiere decir positivo, negativo, positivo, y NPN, negativo, positivo, negativo. Cuando usted adquiere un sensor, no quiere decir que usted lo compre PNP o NPN. ¿Eso de qué depende? De la cantidad de entradas y salidas que usted tenga, por ejemplo, en un PLC. De tal manera que los NPN se conectan a la entrada, los PNP se conectan, por ejemplo, a la salida, a terminales positivas. Entonces, depende de la cantidad de procesos que yo vaya a gobernar, identifico y hago la caracterización de conexión de mi sensor. Eso se lo puedo explicar de hoy en 8 días. Tarea que deben de hacer para hoy en 8 días es traerme computador, por favor, con FluidSync instalado por grupos para hacer montajes. Después vemos el funcionamiento de esto. Ok. Ahora, los cablecitos que ustedes trajeron son específicamente para hacer este tipo de situación. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos en uno de los extremos, pelamos, el otro extremo pelamos. Una de las bananas, por favor. Allá están bien. En el caso de estas, bananas, soltamos por favor tornillo, cogemos el cable pelado, lo metemos allá adentro, ajustamos tornillo. Preferiblemente, si usted tiene la oportunidad de coger y soltar y ponerle un punto de estaño, háganlo. ¿Sí? Se van a dar cuenta que ahorita en el montaje voy a más o menos a manejar entre 8 a 10 cables y tengo 100 pares de cables. Y este es un montaje de los más básicos que nosotros hacemos, entonces se agotan muy rápido. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? Coge usted sus parecitos de cables, los dejamos hinchados acá con el nombre del grupo, los dejamos guardados acá en el cajón. Cada vez que usted llega, saca su manojo de cables, los tiene ahí, y los que le hagan falta los cogemos de los que están acá, porque de lo contrario nos demoramos mucho esperando que uno desocupe para hacer los montajes de los otros. Entonces eso es lo otro que necesitan hacer. Si trabajan con estas bananas, dejen por favor bien ajustado para que no se vayan a zafar y pues no tengamos posibilidad de algún accidente. Gracias. La guía. ¿Alguien la trajo impreso? Sí. ¿Cómo no? Gracias. Esta es la guía que les digo que por favor, yo las envié, se la envié por correo, pero normalmente yo no hago eso. Bueno, ustedes tienen allí un link que se llama guías y otros documentos, que eso lo conduce a la carpeta donde reposan todas las guías. Esta guía esta mañana tuvo una actualización. En los montajes están apareciendo unas URLs, son unos videitos en YouTube que yo les hice para pues, que puedan dominar la parte de la conexión. Gracias. Sobre todo en FluidSync. ¿Listos? Bueno, arranco a hacer el montaje. Ok. El día de hoy van a ser solamente 2 montajes. Un mando por impulso permanente y mando por impulso inicial. ¿Cómo se hace entonces este montaje? Primero, necesito que identifique lógica cableada y que le haga el seguimiento a cada una de estas líneas de conexión, de tal manera que usted tenga la certeza que cada una de estas conexiones corresponde a un cablecito de estos. Bueno, en los planos, cuando aparece... Gracias. Creo que ya acabaron, ¿no es cierto? Que tengan una buena noche. Chao. En los planos, cuando aparece la expresión S0, S0 quiere decir paro de emergencia. Es el botón rojo tipo hongo que uno ve en las máquinas. En estos montajes lo vamos a omitir para no meterle más interruptores y pues más cableado. Entonces, este S0 no lo vamos a tener en cuenta. ¿Listos? Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Miren, necesito trabajar con un pulsador. Yo les enseñé en la clase anterior diferencia entre pulsador e interruptor. Acá, pulsador, pulsador, y este es interruptor. ¿Listos? Estos. Las conexiones de este pulsador son estas, estas y estas, las primeras 3.
La última, que es esta que está apareciendo acá, rojo-negro, es un piloto. ¿Qué es un piloto? Un indicador luminoso, un bombillo. Bueno, para que nos demos cuenta, ahí inicialmente lo que voy a hacer es encender el piloto. Ahí encendí el piloto, pero no está trabajando el pulsador como tal. Bueno, el piloto yo lo energizo acá al finalizar. Ahora, ese mismo ejercicio que acabé de hacer no lo podría conectar acá porque estaría haciendo un corto. Bueno, para que por favor lo tengan en cuenta. Es decir, se lo dice totalmente. Listos. Si yo hago este tipo de conexión, ¿okay? Enciendo y obturo, ahí estaría haciendo un cortocircuito. ¿Por qué? 24 cierra el circuito y cierra de nuevo acá. Y no tendría un elemento consumidor allí. Bueno, es un corto y el berraco ahí. Para que por favor tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué me está diciendo acá el ejercicio? De 24 voltios, la terminal roja, a la primera terminal del pulsador, es decir, acá arriba. Bueno, los trabajos acá en por favor. ¿Listos? Después, ¿qué me está diciendo aquí? De la segunda terminal vamos a conectar al relé. Luitzin asocia esto línea 1, línea 2, línea 3. ¿Okay? Entonces estoy conectando la línea 1. El relé tiene dos terminales de conexión, que son los que estoy señalando acá. En este módulo hay un relé, dos relés y tres relés. Las terminales de conexión del relé, que son las mismas bolitas que están apareciendo acá, son A1, A2, A1, A2, A1 y A2. Entonces el plano me dice, de la segunda terminal del pulsador a la primera terminal del relé. Entonces, de la segunda terminal del pulsador a la primera terminal del relé. Y después me dice, de la segunda terminal del relé a 0 voltios. Así que tengo acá y lo llevo acá. Hasta el momento que está sucediendo ahí, energizo. Y cuando accione el pulsador, el indicador luminoso del relé debe encenderse. Ahí está. ¿Listos? Estamos encendiendo una luz, como cuando usted enciende la luz de su casa, una lámpara, cualquier cosa. Bueno, suelto se debe desenergizar, que sería esta misma línea, sin el S0, reitero. Voy con la línea número 2, me dice energice un piloto. Puede ser este amarillo, o incluso trabajar con estos de acá para que no nos vayamos a confundir. ¿Qué me está diciendo? De la primera terminal del piloto, voy a utilizar este verde, la primera terminal sería esta, la roja. Me dice, llévela al punto medio entre el pulsador y el relé. El punto medio sería en realidad este cable que yo tengo acá. Pero pues ese cable yo no le puedo conectar nada aquí por el lado, ni cortarlo, ni nada por el estilo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como alternativa? Cojo la primera terminal, cada vez que conecten, por favor, desenergicen, de la primera terminal y puedo conectarlo al pulsador o al relé, cualquiera de los dos. Si lo conecto al pulsador sería a la segunda terminal del pulsador, es decir, acá. O a la primera terminal del relé, sería acá, en cualquiera. Puedo hacer esto. Y lo conecto de arriba. ¿Listos? Y me dice, de la segunda terminal del piloto, cierra el circuito a 0 voltios. De la segunda terminal del piloto a 0 voltios. Puedo conectar aquí encima o puedo conectar acá. Hasta el momento que pasa con la línea número 2. Energizo. Cuando pulso, se enciende el pulsador, el relé y adicionalmente se debe estar encendiendo el piloto. Ahí está. ¿Listos? La última línea, la número 3. El contacto auxiliar. Estos relés tienen 1, 2, 3 contactos auxiliares y tienen la posibilidad de conectarlos normalmente cerrados para que cuando energice se abran, o normalmente abiertos para que cuando energice se cierren. ¿Listos? Esa es la acción del electroimán. Entonces me dice, utilice uno normalmente abierto de este relé, por eso se llama K1 y K1. El normalmente abierto es este, tiene los números 14 y 11 acá abajo. Bueno, entonces me dice, de la primera terminal a 24 voltios, de la primera terminal a 24 voltios. Acabé de hacer esta conexión. Me dice acá, de la segunda terminal a un piloto, un segundo piloto. De la segunda terminal, que es la que queda aquí abajo,
a un piloto, voy a utilizar este de acá arriba, el bombillo como tal, ¿no? Por eso utilizo lo último que está allá. Y me dice de la segunda terminal del piloto a 0 voltios. De la segunda terminal del piloto a 0 voltios. ¿Qué está sucediendo aquí en este caso? En el piso se enciende el piloto, se enciende el piloto, se enciende el piloto. ¿Por qué se está encendiendo ese rojo? Porque el contacto auxiliar de este relé que estaba abierto se va a cerrar. Ahí está. Y si suelto, se hace una pieza. Bueno, ese es el primer montaje. Sacan una foto en su montaje. Sacan una foto, por favor, en estado de reposo y otra en estado de trabajo. ¿Estamos? Ok. Segundo montaje. Estamos dando la que nos ayudan a tener. Mando por impulso inicial. En ese mando por impulso inicial, Se cansó el ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar, por favor, la misma configuración. Pero ¿qué es lo que necesito que aprendan de ahí? Que cuando yo conecto el contacto auxiliar del relé en paralelo con el pulsador que yo utilizo, se va a generar algo que se llama enclavamiento o autorretención. ¿Para qué se utiliza eso? Para eliminar una señal que es permanente o dejar un circuito activo después de que se desenergiza. ¿Nosotros cómo lo vamos a utilizar? El semestre pasado, cuando ustedes vieron secuencias automáticas, A más, B más, A menos, B menos, en las que tenían cruce de señal, por ejemplo, A más, B menos, A menos, en B más, B menos había un cruce de señal y se quedaba el circuito bloqueado, ¿cierto? Entonces nosotros ¿qué hacíamos? Utilizábamos método cascada, utilizábamos una válvula 5.2 auxiliar y hacíamos todo un montaje que yo les enseñé por pasos. ¿Listos? Aquí eso ya no se utiliza, sino que ese bloqueo de la señal lo vamos a evitar haciendo autorretenciones. Para eso se utiliza esa situación. O enclavamientos. Bueno, ¿cómo se hace esta cuestión del enclavamiento? Entonces, de nuevo volvemos a hacer la misma situación. Quitando ese cero, no vamos a utilizar para emergencia. De 24 a la primera terminal del pulsador. Entonces, de 24 a la primera terminal del pulsador. Acá voy a hacer esto. De la segunda terminal del pulsador al contacto de mi relé. De la segunda terminal a la primera terminal del relé. Acá voy a hacer esta conexión. De la segunda terminal del relé a 0 voltios. Segunda terminal del relé a 0 voltios. ¿Qué está sucediendo ahí? Si cojo y energizo, pulso acá, se ve esa medición de relé. Vale. Línea número 2. Está apareciendo el contacto auxiliar K1 de este relé K1. Es decir, puedo utilizar este o este que somos abiertos. Y me dice, del contacto normalmente abierto, la primera terminal del contacto normalmente abierto, a este punto. Pero como nosotros no estamos utilizando ese 0, lo puedo enviar directamente a 24 voltios. Entonces, de acá a 24 voltios. Y me dice, de la segunda terminal envíelo a la segunda de C1 o a la primera de A1, es decir, del relé. Entonces, ¿hay algo que está conectado en alguna de esas? ¿Esa fuera? Se ven electrones muertos. De la segunda terminal, entonces, a S1 o a 1. Entonces puedo conectarlo acá o acá arriba. Lo que hice fue, de la segunda terminal, enviarlo a este punto, que es exactamente lo mismo. Me dice, coja un piloto, voy a coger por ejemplo este, y de la primera terminal del piloto, llévelo también a alguno de esos dos puntos. Lo puedo poner incluso acá arriba también. Y finalmente, de la segunda terminal del piloto a 0 voltios. Segunda terminal del piloto a 0 voltios. Acabé de conectar la línea 2. Me hace falta la 3. La línea 3 me dice solamente conecte un piloto. De la primera terminal a 24. Y de la segunda terminal a 0 voltios. De la segunda terminal a 0 voltios. ¿Qué va a suceder acá? Este es el montaje, por ejemplo, inicial de una máquina cuando yo cojo y la energizo. El piloto rojo se va a energizar de una vez, indicándome que la máquina está energizada. Pero eso no quiere decir que la máquina ya esté funcionando, hasta que yo no le dé el start.
Ahí está energizado. ¿Y qué va a suceder ahora? Ejerzo la opción sobre este pulsador, inmediatamente se energiza y se debe energizar este pulsador, este piloto. ¿Listo? Pero cuando yo suelto, esto debe quedar encendido. Y si lo suelto, queda encendido acá. Eso es lo que se llama un enclavamiento o una autorretención. La única forma de quitarlo sería ese cero, para romper toda la línea, o en su defecto mínimo. Listo. Sencillo. ¿Listo? Si yo lo enciendo, solamente rojo, quedó la señal retenida. Eso es una autorretención en la señal. ¿Estamos? Por favor, grupo 1, grupo 3, grupo 5, grupo 7, grupo 9, grupo 11. Cogen por favor de estos, para que no vayan a coger, creo que son estos.